Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significaba consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús continúa hoy con la metáfora que había usado ayer del viento, que como decíamos era una metáfora para referirse al Espíritu. En griego se dice con la misma palabra. Dice que el viento sopla donde quiere, y oye su ruido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Obviamente que nosotros podemos dar explicaciones físicas de que el viento se produce por los cambios de temperatura y entonces el aire caliente sube y el aire frío baja y eso son explicaciones físicas, pero la metáfora que Jesús utiliza es sencillamente esta. Hay una acción que es
completamente invisible en su origen y en su finalidad. No sabes de dónde viene ni para dónde va. Y esto lo aplica él al que ha nacido del Espíritu, es decir, al que ama guiado por el Espíritu de Dios. Yo quiero poner una comparación. Aquí en Sincelejo hay unos grupos de personas que se han dedicado a alimentar a los habitantes de calle durante este tiempo de pandemia. Y cuando los habitantes de calle reciben esas manifestaciones de amor, que lo son, no tienen explicación para eso. ¿Qué es lo que los mueve a ellos a llevarles ese alimento? Incluso cuando es alimento preparado, porque no es lo mismo ir a repartir una bolsa de frijoles que repartir un plato de frijoles preparado. ¿Qué es lo que los mueve? Eso no se ve. ¿Con qué finalidad lo hacen? No les piden el voto, no les piden nada, no esperan nada a cambio. Es a eso a lo que se refiere Jesús, que el que está movido por el Espíritu revela una calidad de amor que no se explica en su motivación y tampoco se explica en su finalidad. Porque la motivación está muy dentro de la persona y la finalidad está más allá de lo que se puede conseguir en esta tierra. Esto expresa una gran libertad. Ahora, si esta libertad tiene el que ha nacido del Espíritu, entonces Dios, con mucha mayor razón, goza de esa libertad. Pero si nosotros nos fijamos bien, como lo veíamos ayer, esta libertad para amar es libertad para dar vida. Es libertad para hacer libre a las personas. Entonces, cuando Jesús afirma esto, Nicodemo se sorprende, porque Nicodemo es el hombre apegado a la letra de la ley. Y él se pregunta, pero ¿y entonces cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Jesús le hace una contrapregunta que expresa una profunda decepción. ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? O sea, los que debían educar al pueblo para que el pueblo conociera a Dios, ellos tampoco entienden. Pero ellos debían tener claro que Dios siempre da más de lo que nosotros esperamos, que Dios siempre llega más lejos de lo que nosotros pensábamos. Recordemos, por ejemplo, para citar un caso, el de Abraham. Cuando Abraham, viéndose viejo, tenía a Ismael, y Dios le dijo, te voy a dar un descendiente con Sara, tu mujer. Abraham se echó a reír y le dijo, me contento con que mantengas vivo a Ismael. Y Dios le dijo, no, es un descendiente tuyo que te lo va a dar Sara, tu mujer, el que va a heredar lo tuyo. Abraham se contentaba con que el hijo de la esclava fuera su heredero. Pero Dios tenía algo más y mejor previsto para él. Dios siempre ha sido sorprendente. ¿Y cómo es que tú, el maestro en Israel, no entiendas esto?
Aquí lo que vemos es el conflicto que se da entre los judíos y Jesús, porque Jesús afirma no solamente la libertad soberana de Dios, sino el hecho de que el hombre esté por encima de la ley. El hombre animado por el Espíritu de Dios, nacido del Espíritu, está por encima de la ley. No lo entienden. Y entonces Jesús le dice, mira, hablamos, se refiere a él y a los seguidores suyos, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús se refiere a dos cosas. Hablamos es el mensaje, damos testimonio es la vida. Jesús procede con esa libertad frente a la ley y habla con esa autoridad respecto de la ley porque Él ha tenido una experiencia muy viva de Dios. Él es el primer destinatario del Espíritu. Él es el destinatario por excelencia, aquel en quien el Espíritu descendió y se posó, se quedó a vivir en él. Entonces Jesús lo pone a reflexionar. Si no crees cuando te hablo de la tierra, ¿cómo vas a creer cuando te hable del cielo? O sea, la tierra es las escrituras, el cielo es el designio de Dios. Es que había un problema. Los maestros, los letrados en Israel habían llegado a una confusión terrible. Ellos confundían el conocimiento de las escrituras con el conocimiento de Dios y pensaban que conocer las escrituras era lo mismo que conocer a Dios. Y es esa la diferencia que Jesús les hace. Las escrituras son de la tierra. El Espíritu viene de Dios. Entonces, no se pueden limitar a esa concepción que les han transmitido por tradición los maestros, sino que deben abrir la mente para comprender que Dios es más grande que las escrituras. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Subir al cielo significa alcanzar la dignidad de Hijo de Dios. Significa heredar la vida eterna. Y eso solo se puede lograr cuando ha descendido en uno el Espíritu Santo. Es decir, cuando uno ha nacido de lo alto. Esa experiencia del Espíritu que nos hace nacer para Dios es lo que nos lleva al cielo, o sea, lo que nos introduce en la esfera de Dios. Y aquí Jesús muestra una cosa que ya estuvimos meditando en otra oportunidad. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Fijémonos en una cosa. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Ya nosotros estuvimos meditando que Moisés elevó la serpiente en el desierto para que la gente enfrentara el miedo a la muerte y creyera en el Señor. Pero ahora hay una cuestión más que hay que decir. El Hijo del Hombre va a ser levantado. Se refiere a la cruz. El Hijo del Hombre va a ser levantado.
El mundo va a rechazar esta libertad para amar que Jesús manifiesta. El mundo va a rechazar que Jesús no se atenga a la ley, sino que vaya más allá de la ley. El mundo no va a querer creer en un Dios que no cumpla literalmente lo que está en la Biblia, o sea, tierra y descendencia, sino que vaya más lejos y dé libertad y vida. El mundo se va a resistir a eso y se va a sentir lleno de muy buenas razones, porque eso era lo que tradicionalmente venían enseñando los maestros. Por eso el mundo va a crucificar a Jesús, declarándolo un maldito de Dios. Pero justamente por eso, por haber dado testimonio de esa libertad, de ese amor salvador, Dios lo va a levantar mucho más. Si a Él lo levantaron y lo clavaron en la cruz, Dios lo levanta y lo lleva hasta la gloria excelsa del cielo. Así que aquí hay dos levantadas. El mundo lo levanta hasta la cruz, pero el Padre lo levanta hasta el cielo. Y con eso Jesús lo que quiere darnos a entender es que si nosotros hacemos uso de esa libertad para amar y damos testimonio de ese amor que va más allá de la letra de la ley, entonces nosotros heredaremos la misma gloria que Él. Posiblemente vamos a encontrar el mismo rechazo que Él. Posiblemente no, seguramente vamos a encontrar el mismo rechazo que Él. Pero por otra parte, encontraremos de parte de Dios la misma acogida que Él. Cada mañana cuando nosotros venimos a celebrar la Eucaristía, renovamos nuestro compromiso de vivir esa condición de nacidos del Espíritu, revivir esa condición de ser testigos de esa libertad y de ese amor que procede de Dios. Libres de todo egoísmo, libres de todo temor, libres para amar sin ningún interés, como les decía al principio, como esas personas que están alimentando los habitantes de calle sin ninguna otra motivación que hacer el bien y sin ninguna expectativa de retribución alguna. Cada vez que nosotros comulgamos con el Señor, renovamos nuestro propósito de amar de esa misma manera. Puede ser que muchos no nos comprendan, pero podemos estar seguros de que Dios sí nos entiende, porque Él se entiende bien con los que aman de verdad.